Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios, un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Una nueva edición del programa Italiano y su negocio, programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Bueno, hoy con nuestro conductor estrella, Francisco Tosi, buenas noches. Yo estaba buscando dónde estaba. Economista, que él va a hacer la presentación de nuestro invitado esta noche. Buenas noches, Arturo. Saludamos a Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación y por permitirme compartir este momento. Claves es una compañía vinculada con Italia, por lo menos en un principio, tal cual después nos va a expliar Así es. Nelson. Así es. Y además, lo más importante, creo, es que es realmente es una de las, creo que es la única en la Argentina que tiene un panorama completo del consumo, del funcionamiento de los mercados y de la estructura de los mercados, con una visión microeconómica muy segmentada, que bueno, después nos vas a contar, digamos, con el nivel de detalle que el tiempo nos permita. Vamos a tratar. Porque eso siempre normalmente es tirano. Arturo, damos el número de teléfono de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, 4816-5900, que llamen allí de 9 a 17. ¿Para qué? Para buscar socios italianos para hacer inversiones en la Argentina, oportunidades de negocios en Italia, y yo te diría que dentro de poco tiempo en la Unión Europea, para ir preparándose, porque eso no se hace de un día para el otro. Hay que estudiar cuáles son los requisitos, hay que estudiar cómo están armados los mercados allá también. Por lo tanto, la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina es la herramienta idónea para poder tener toda esa información. Miremos con el otro ojo, uno para un lado, otro para otro, también el acuerdo posible con Estados Unidos y con el Pacífico, la Alianza del Pacífico. O sea que Argentina se está constituyendo en un gran centro de negocios donde tenemos que amacarnos todos para llegar adelante y cambiar realmente, ¿no? Y recordamos que hace unos programas, hace 2 programas, vino Julian Rooney, que es el presidente de la Cámara de Comercio Británica en la Argentina, y él comentaba que independientemente, es más, si el Brexit realmente se realiza dentro del 31 de octubre del 2019, como parecería que va a ocurrir, dado por lo menos la actitud del primer ministro actual, Boris Johnson, es muy probable que antes que se haga práctico y efectivo el acuerdo Unión Europea-Mercosur, haya un acuerdo Gran Bretaña-Mercosur. Digamos, como por afuera de la Unión Europea y con mucha mayor rapidez, porque hoy en día el acuerdo, si bien puede ser anticipado por alguno de los países, necesita la aprobación parlamentaria de 27 países, sin el Reino Unido si es que se separa, y 4 del Mercosur, más los países que son observadores que podrían el día de mañana sumarse. Así que, digamos, es un tema desafío. La Cámara de Comercio Italiana, como fundadora de la Cámara Europea y como miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Europea, creo que es la herramienta idónea para poder conocer, averiguar, indagar, empezar, digamos, a hacer los estudios previos, ¿no, Arturo? Justamente de estudios previos hablamos, así que Nelson va a explicar qué es Claves, cuánto hace que está. Y sí, con mucho gusto. Dale. Con mucho gusto. Bueno, les puedo contar un poco la historia, muy brevemente, pero Claves, digamos, su origen tiene que ver justamente con Italia y particularmente con la ciudad de Milán. Que es nada menos que la capital industrial de Italia, ¿no? Exactamente, pero digamos, por el fin de los años 80 yo trabajaba en una firma de auditoría que se llamaba Arthur Andersen, y en ese momento un italiano vinculado a la familia me dice: mira, mi primo está en Milán, tiene una empresa muy importante que se llama Databank, y Databank quiere venir a Argentina. Entonces digo, bueno, fantástico. Me dice, ¿te interesa?
Bueno, y sí, qué sé yo, puede ser, es muy interesante, pero yo la verdad que no sabía mucho qué hacía Databank. Y ahí me empecé a interiorizar. Databank lo que hacía eran estudios de mercado, era una firma que estaba con la casa central en Milán, tenía más de 200 empleados y lo que había, digamos, era una de las fuentes más importantes de la Cofindustria y, digamos, proveedor. Recordemos que la Confindustria, inclusive con mayor envergadura, es como la UIA un poco en la Argentina. Exactamente. La Confindustria tiene distintas actividades, además de la promoción de la empresa, y creo que una de las más importantes es la propiedad de Il Sole 24 Ore, que es el diario económico emblemático de Italia y uno de los mejores de Europa. Totalmente. Y el presidente de Databank en ese momento era el presidente de la Cofindustria. Y Databank lo que había ideado era un sistema por el cual producía informes sectoriales de más de 200 sectores y que era el insumo de buena parte de la banca italiana, una banca muy orientada a la pyme. Bueno, la pyme italiana es distinta a la pyme argentina, pero digamos los estudios sectoriales eran el insumo para definir el crédito. Una pequeña digresión, creo que vos te referís a que es distinta a la pyme argentina porque tiene un empuje y sobre todo una interacción que acá todavía no hemos logrado con el sistema pyme argentino. No, y está mucho más profesionalizada desde hace bastante tiempo, tiene una envergadura un poco mayor, digamos. Muy orientada a la exportación también. Muy orientada a la exportación. Y bueno, ese fue el origen. Trajimos a Databank a Argentina, conseguimos unos inversores y gente que, digamos, sabía hacer estudios sectoriales, que es distinto, porque cuando hablamos de estudios de mercado, digamos, la gente o los empresarios piensan en las encuestas, ¿no? Vieron que ahora está de moda las encuestas, todo el mundo dice, un estudio de mercado, una encuesta. No. Hay cosas que se resuelven por una encuesta, pero hay cosas que no se resuelven por una encuesta. Si vos querés saber cuál es el volumen de una industria, no lo resolvés por una encuesta, ¿no? Tenés que buscar fuentes secundarias, tenés que entrevistar a la oferta, no a la demanda. Y Databank lo que había sistematizado era la producción de estudios sectoriales en serie, que se le volcaba a los bancos y con eso los bancos definían si daban crédito o no, y después también a las empresas. Así que ese modelo fue el que trajimos en el año 91. Un estudio sectorial, ¿qué sería, por ejemplo? No sé, hablemos de detergente lavavajillas. Básicamente el estudio sectorial tiene dos objetivos: dimensionar el mercado, ¿sí?, y analizar a los competidores. Perfecto. Porque, digamos, uno de los elementos más importantes es si un empresario dice, bueno, supongamos que en términos de volumen, no en pesos, pero en volumen, en unidades, yo aumenté mi producción o mi facturación un 8%. ¿Eso es bueno o malo? En realidad depende. Suponemos que es bueno, pero digamos. No, bueno, pero depende si a los demás crecieron un 18 claro, y entonces, vos solamente creciste un 8, claro, la verdad que te fue mal. Claro. ¿No? Claro, entonces, claro, la cuestión es relativa, porque vos tus datos los tenés, vos sabés perfectamente cómo te fue, pero el punto es cómo le fue a los otros. Entonces, el estudio sectorial básicamente lo que dimensiona el mercado y analiza la evolución de la industria. Eso es lo que hacían en Italia y ustedes lo reprodujeron acá. Lo reprodujimos acá y empezamos a producir informes sectoriales. Lo único que la banca argentina nunca fue tan profesionalizada como la banca italiana, y entonces acá para darte un crédito te pedían una garantía de una propiedad y no se hacía tanto estudio sectorial, con lo cual fue distinto. Eso sigue igual. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Bueno, por eso. Con lo cual tuvimos que adaptarnos a la realidad, pero digamos, desde el principio claves, lo que empezó a hacer son estudios sectoriales, o sea, dimensionar el mercado y analizar a los competidores. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la facturación y la rentabilidad de las compañías? ¿A toda compañía le conviene que es crecer en volumen? No necesariamente. Porque a veces lo que vos tenés es un aumento de volumen, pero pérdida de rentabilidad en términos de la inversión. Entonces lo que tenés que ver, sí, a la larga sí te conviene siempre, porque hay una curva. Como digo, siempre cuento el caso de la farmacia. Si vos tenés una farmacia, cualquier persona con sentido común, ¿dónde estaría físicamente dentro de la farmacia? En la caja. Digo, vamos a sintetizarlo. Al señor farmacéutico o a un verdulero, etcétera, que está en la caja, le va bien. Le va bien. Pero si su mujer, su marido, su esposo, etcétera, le dicen, che, y si ponemos otra, ¿a quién pones en la otra caja?
Y ahí empiezan tus problemas, porque a lo mejor facturas más, pero tenés que poner un sistema contable, tenés que en vez de esto, aquello, el otro. Entonces, a lo mejor facturas más, pero en proporción ganas menos. Entonces, el estudio sectorial lo que te permite es analizar el volumen de mercado y cómo estás en términos de facturación y rentabilidad. Esa es la esencia de un estudio de mercado. Antes se hacían más estructuralmente y hoy estamos con un formato más de ongoing, con información, con actualización. La gente es como... pasa en otros ámbitos de los derechos de propiedad intelectual. Antes los hacíamos en una carpeta con soporte físico, hoy están web y tienen actualizaciones. Vos decís ahí que hay que determinar cuál es el punto de equilibrio. Claro, porque, a ver, hay que ver a partir de qué momento el aumento de facturación es más que proporcional a un aumento de rentabilidad. Como Correcto. digo, si vos tenés una farmacia y pasás a tener 2 o 3 o 4, posiblemente tu facturación aumentó, pero en términos de la rentabilidad de tu inversión bajó. Ahora, si vos pasás a lo mejor las 15, 20, 30 farmacias y tenés 250 puntos de venta como Pharmacity, tu rentabilidad sin ninguna duda va a ser mucho más alta. Ahora, ustedes hoy, eso fue, digamos, el inicio, el origen, se replicó el modelo que venía de Italia. Exactamente, acá. sí. Los estudios sectoriales no lo compraban los bancos, sino los propios... Sí, después las empresas. Las empresas, y hoy, ¿cómo está? Y hoy seguimos modelo? haciendo ese tipo de cosas, pero, digamos, el formato de la información o de la investigación cambió. Hoy la gente te pide mucho más actualizaciones, entonces por eso te decía que el formato hoy es más web, más que una carpeta, y la gente está como suscripto, abonada a un servicio y vos le das actualización de noticias, le das actualización de todos los meses lo que pasa en comercio exterior, cómo van las deudas de las compañías, con lo cual hay un formato más de actualización y una cosa que trabajamos cada vez más son las bases de datos. Y las bases de datos no solamente de tu industria, sino la base de datos de tu canal o de los proveedores. O sea, supongamos, vos tenés, no sé, tenés una fábrica de cemento, una fábrica de telas o de helado. Sí. Vos, digamos, querés saber, vos seguramente conocés a tus clientes. Claro. La pregunta es, ¿sabés cuál es el universo de todos los clientes posibles? Y a veces no. Entonces, lo que nos pasa, por ejemplo, con bancos o compañías de distintos sectores, me dicen, mira, yo tengo una sucursal en Quilmes. Entonces yo sé cuántos clientes tengo en Quilmes. Lo que no sé es cuántas empresas hay en Quilmes. Bueno, yo te digo cuántas empresas hay en Quilmes, de qué tamaño son y de qué sector son. Déjame que te haga una pregunta básica, ¿no? Un señor que tiene una fábrica de muebles, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, él sabe que le va muy bien, pero quiere ampliar su negocio y pide información, competidores, etcétera, etcétera. ¿Qué información le das vos? Yo le voy a decir cuánto es el mercado, vamos a analizar a los competidores y vamos a ver qué márgenes de rentabilidad manejan los competidores para ver, digamos, yo quiero parecerme a fulano. No, pero la verdad que este tipo factura 3 veces más, pero ganamos lo mismo. Entonces no tiene sentido. Entonces vos tenés que analizar y después, ¿cuáles son los segmentos que tienen más demanda? Vos podés analizar la oferta o la demanda. Y después podés analizar el canal, a quién no le estás vendiendo hoy. El punto es saber lo que pasa fuera de tu mercado y ver qué es lo que haces vos para aumentar volumen. Tanto en Argentina, y otra cosa que está avanzando mucho más, es conseguir información de Latinoamérica. De la región. Claro, nosotros estamos incorporando la base de datos de Brasil. Hay 20 millones de empresas de Brasil. Estamos incorporando la base de datos de Colombia. O sea, hoy en Argentina, producto obviamente de lo que fue la devaluación, etcétera, y si cualquier empresa quiere tener perspectiva, la verdad es que más allá del mercado argentino tiene que pensar en la región. ¿Esa base de datos es de claves que está en Brasil o es de...? No, son distintos proveedores de los cuales nosotros nos nutrimos, estamos desarrollando partners, lo que estamos también es armando un formato flexible. Nosotros buscamos por un lado cliente, pero por otro lado socios que nos permitan, digamos, distribuir las metodologías y los datos. Entonces, el mundo cambió, la información cambió. Yo lo que trato de darle a la fábrica de muebles son las herramientas para ver cuál es el camino más eficiente para crecer. O sea, viene el de la fábrica de muebles y la empresa, o sea, Claves tiene el sector muebles, claro, estructurado, sí, sabe, digamos, cuántas empresas hay, dónde están geográficamente. ¿Cuánto facturan? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Qué márgenes de rentabilidad tienen? Después hay que analizar el mix de producto que tiene cada una, claro, qué canales, etcétera, y después hay que hacer algo bastante más finito. Pero eso es lo que tratamos de... Pero no es una gigantesca estructura esa de gente para capturar todos esos datos. Lo que pasa es que, bueno, ya la tecnología nos permite organizarnos de manera flexible productivamente. Sí tenemos gente que está muy entrenada para conseguir y producir información. Entonces a veces me dicen, bueno, pero de esto no hay datos. Bueno, mejor, lo producimos.
Ah, claro, y ahí tiene una ventaja competitiva. Totalmente. Concreta. Y eso es donde, por ejemplo, yo hago hincapié con el tema de las cámaras. Estoy tratando de trabajar bastante con cámaras sectoriales. Para mí la cámara que mejor trabaja en Argentina, porque la información tiene 3 básicamente destinos. Y hoy estamos en un mundo de la información sobra. ¿Estamos de acuerdo? Hoy está saturado de información. El punto es, ¿para qué te sirve la información? A mí hay gente que me dice, qué interesante lo que ustedes hacen. Me molesta mucho que me digan qué interesante. Me pone pero muy mal que me digan qué interesante. Porque interesante es inútil. Claro. No sirve para nada. Pero hoy el principal recolector de información es el INDEC, ¿o no? No. No. Claramente el nivel de... ¿La FIP? ¿Quién es? Sí, pero está todo diseminado por todos lados. O sea, nosotros tenemos una plataforma donde yo tengo integrada mucho más información que la que tiene el INDEC. Bueno, de hecho, el Banco Central consulta nuestra base de datos porque está mucho más integrada que la información que tienen ellos. Porque, por ejemplo, la FIP debiera tener de la economía formal prácticamente la radiografía Sí, pero contable. otros organismos del Estado no tienen acceso. Entonces la FIP sí tiene un montón de O información. tiene secreto estadístico, ¿no? La FIP. No solamente por eso, sino porque no Fiscal, está, perdón, no está secreto integrado. fiscal. O sea, Claro. tienen problemas de integración las distintas fuentes. Nosotros integramos 200 fuentes de información. ¿Y qué pasa con la economía negra del sector tal, de muebles? La estimás. A ver, hay cosas que obviamente no tenés base de datos. Por ejemplo, el empleo. Sí tenemos base de datos de los empleados. Entonces yo te puedo decir, mira, hay 6.534.225 empleados formales, porque la base del ANSES está abierta, vos podés hacer consultas a la base de ANSES y sabés cuántos empleados hay por sector, por zona, por tamaño, por industria, etcétera. Sí, perfecto. Ahora, en Argentina hay cerca de 20 millones de personas, lo que se llama la población económicamente activa. Teóricamente por el INDEC la encuesta dice que el 10% no consigue trabajo. O sea, estamos diciendo que hay 2 millones que no consiguen trabajo. Nos quedan 18. Hay 3.574.000 empleados públicos. Hay 1,5 millones de monotributistas y 500.000 autónomos. La suma de todo eso te da 12 millones. Entre los 12 millones de personas que están formales con distintas categorías, autónomos, monotributistas, etcétera, y los 18 millones, hay 6 millones de argentinos que están informales, o no sé si se puede decir... Que es el 50% lo que está diciendo. Claro, pero yo digo... 6 de 12. Claro, pero yo, como mi origen es de contador público, yo hablo más de números enteros que de porcentaje. Entonces digo, hay 6 millones de personas full negro. A ver, Sí. eso se entiende... Sí, perfecto. Se entiende perfecto, ¿no? Porque no es horas extras en negro, no. Hay 6 millones de personas que son lo mismo, o no los mismos, pero en términos de volumen, como si fueran los mismos 6 millones de personas que están en blanco. El sistema político, sindical y empresario argentino que protege al trabajo produjo 6 millones de personas en negro, que no están amparados por todo el marco regulatorio. Por lo tanto, digo, ¿hay base de datos de estos? No, pero lo podés estimar. Entonces, a veces no tenés el dato exacto, pero lo que tenés que hacer es compensar la calidad del dato, el tiempo y el costo. Entonces, Y el sector también. Sí, por supuesto. Porque no son iguales todos los sectores. No son iguales todos los sectores, pero sí se puede estimar. Hemos hecho incluso estudios de informalidad, por ejemplo, en el mercado de la construcción. ¿Cuáles son las zonas que tienen más informalidad? Entonces, sí se puede, a ver, pues, bueno, pero es una estimación, no es exacto. Yo voy a hacer una, dada, digamos, mi avanzada edad, una nota histórica. Dado que hablábamos de un amigo común que ya no está entre nosotros, pero hablábamos de él. Yo me acuerdo con él que era en ese momento gerente de marketing, creo, jefe de marketing. Una vez por mes venía una compañía, hablo de los 80, ¿no? Venía una compañía de sondeos de mercado de nombre norteamericano-inglés y era una especie de ritual que duraba toda una mañana y hablaba de, en el caso nuestro eran detergentes, de todos la participación de las marcas, las nuestras y los otros, en cada canal de distribución, que ahí era principalmente supermercados, almacenes y autoservicios. Correcto. Bueno, esa empresa sigue existiendo aún, es la única porque había un competidor. Pero era ritual, era una cosa ritual. Sí, ahora, te voy a decir por qué. Hay 2 canales en Argentina que tienen información de puntos de venta. Uno son los supermercados, autoservicios que vos mencionás. Bueno, la empresa es muy conocida, obviamente. Quedó esa sola compañía porque CCR, que era su competidor, quebró. Y lo mismo sucede con las farmacias. En las farmacias hay otra compañía, también multinacional, del mismo origen, etcétera, etcétera, que le da información. Pero ¿por qué solo hay información de farmacias y almacenes? Porque son los únicos
dos canales que tienen industrias multinacionales donde se invierte en información. Claro. A ver, textil no tiene mediciones del canal, el mercado de la construcción o materiales de construcción no tiene medición del canal, las ópticas no tienen, y así te podría mencionar todo el resto de los canales. Entonces, digamos, es complejo porque Latinoamérica tiene esa misma característica. En Estados Unidos vos tenés información de todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario hay un censo departamento por departamento y vos sabés cómo evoluciona el metro cuadrado de cada zona. En Argentina no pasa. En Estados Unidos está la información mensual de los stocks de cada industria, que es una información clave. Acá, en la Argentina, si nosotros tuviéramos la información de stocks, por ejemplo, en el sector textil, por ejemplo, otra sería la historia. Y obviamente, si vos tuvieras información del stock inmobiliario, otra sería la historia. O sea, pero el stock inmobiliario uno lo puede más o menos estimar. No, bueno, pero si yo te digo cómo evoluciona el precio cuadrado y el stock disponible, vos definís mejor dónde construís o no. Seguro. Si no, hoy lo que hacemos es así, ¿no? O sea, perdón, me exactamente. chupé el dedo para que los que no pueden ver. Entonces, digo, el punto de la información, y voy a cerrar con lo de la cámara, es para qué la usás. Si no la usás, yo te digo, tirala. Bien, pero ¿para qué la usás? Las empresas grandes usan la información para planificación y control. Y las cámaras italianas, para mí, son un ejemplo que las cámaras argentinas deberían aprender, porque invierten mucho en información y cuando viajan con información. La gente no viaja a la Bartola. Entonces nosotros hemos recibido en algún momento misiones italianas, pero el empresario que viaja con la misión y con la cámara es una persona informada, ¿no? Bueno, entonces, una es planificación y control. La pyme argentina usa la información para prospección, y ahí creo que hay un trabajo muy importante para hacer en muchas pymes, porque en la pyme lo histórico es, ¿querés vender más? Toma un vendedor. Que venga con la cartera de clientes. Claro, pero eso está mal. Claro. Hoy en día está mal, porque si vos tenés un vendedor, es como digo, si tenés a un número 9 en el fútbol, vos no tenés que poner 3 número 9, vos tenés que darle opciones de gol al número 9, poner la pelota en el área, en el lugar correcto para que el tipo haga el gol. Pero no ponemos 5 número 9. Lo que armamos el equipo para que el que defiende, el que ataja, el otro pone la pelota en el lugar correcto y hacemos el gol. Y para eso hay que ponerle información al vendedor, no hacerle buscar la base de datos de los prospectos, por ejemplo. Y con lo de la cámara, las cámaras, ¿para qué usan la información las que la trabajan bien? Lamentablemente hay pocas cámaras en Argentina que trabajan con información. Para tener poder político. Hay una cámara que para mí, chapó, es la mejor, es ADEFA. La Asociación de Fabricantes de Autos es la cámara que mejor trabaja la información. ¿Por qué? Porque todas las semanas salen notas sobre diarios. Pero esto es porque la cámara produce y distribuye información. Entonces yo cuando pregunto es, ¿cuánto crees, Francisco, que pesa el sector automotriz en Argentina? De 0 a 100. 20%, 18%. ¿Cuánto pesa? 0 no tiene nada, no pesa nada el sector automotriz. No, pesa mucho. Claro. 100% es todo, es automotriz. Que no es, entonces. Bien, ¿cuánto pesa entre 0 y 100? Y no sé, será el 25% ahora que me hace preguntas. Claro, y ahí están más o menos de acuerdo. Bueno, si yo te digo que pesa 0,58... Claro, parece que... No, lo que pasa es que tiene mucha más visibilidad que lo que pesa. Claro. Pero hay mucha automatización también. Sí, pero pesa, pero pesa 0,58. Que se escucha tanto que uno piensa que es mucho más importante. Por eso, cierro los datos del sector automotriz. Sí. El sector automotriz pesa 0,58, hay 1.753 quits, 73.000 empleados cayendo con un salario promedio de 48.000 pesos. Ahora, es verdad, ahora te cambio de tema, ahora te pregunto yo, dado que pregunta él, yo también lo interrogo. ¿Cuántas explotaciones agropecuarias hay en la Argentina? ¿Cuántas unidades de explotaciones agropecuarias hay en unas 50, 60.000. 250.000. ¿no? ¿Cuánto? No. 250.000, lo dijo la Sociedad Rural el otro día. No importa lo que diga. A ver, en Argentina hay 854.906 quits. No hay 250.000 explotaciones agropecuarias. Está bien. O sea, entonces no tienen quits. Okay. ¿Qué perfiles? Claro, bueno, no lo sé. No, bueno, ok. Con quit, con quit no. A ver, es lo mismo que te diga. No, pero yo no te decía con quit. Yo lo informaron hace 2 días. Bien, okay. Será con quit, sin quit. No sé, bueno, eso no lo sé. Okay. Por ahí son autónomos que tienen la empresa, personas. Okay. Acá lo interesante es que
el sector justamente agroindustrial, a su vez tiene el efecto inverso al que vos me dijiste del automotor. Uno tiene una presencia mucho mayor a lo que realmente es, como vos bien nos hiciste caer a los dos en el juego. Bueno, y el agroindustrial también a mí me parece que es al revés. Tiene una presencia mucho menos de lo que realmente es. Presencia mucho menos de lo que realmente es. Claro, lo mismo que dijiste en el automotor, pero a la inversa. A la inversa. El tema es cuánto es formal y cuánto es informal y bajo qué registro está. ¿Cuántos tienen quit? Yo te digo, no hay más de 60.000. Bueno. Le damos lugar a que Gerardo pase los avisos. Adelante, Gerardo, gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Antes, los narcos entraban y salían de nuestro país como si nada. En 3 años y medio, ya incautamos más de 500 toneladas de droga y destruimos más búnkers que nunca en la historia. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nacionalismo o más de lo mismo. Alejandro Biondini, presidente de la Nación. Enrique Venturino, vicepresidente. Votá Frente Patriota. Lista 132A Celeste. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todos minimizan el voto celeste. Mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina. Hace algo, votanos. La 131 Ventenos, Gómez Centurión Jotón, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte, precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, celeste y blanca. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Bien, continuamos con Nelson, que nos está enriqueciendo con la información. No solo, y nos quedamos conversando sobre el tema de las explotaciones agropecuarias. Nelson, ¿cómo hace la audiencia para comunicarse con tu empresa? www.claves.com.ar. Directamente, bueno. Directamente, ahí pueden ver. Pueden conectarse en el sitio. Sí, en el sitio incluso le podemos dar un acceso para que puedan probar. O sea, la gente, yo creo que hay que explicarle que los datos están, que los datos los pueden utilizar, que si no los usan, insisto, que los tiren. Pero la información, estamos en la era de lo que Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, llama el dataísmo. El dataísmo, muy bien. Sí, estamos en la era del dataísmo. Es el endiosamiento de los datos, pero la cuestión es que el dato está disponible. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe que está. Digo, ¿dónde está y cómo llego más rápido? Porque yo te digo, mira, vos podés buscar, no sé, de cualquier mercado tal cosa. Y lo podés buscar en Google. Sí, claro. Y 4.235.000 documentos y hay que ver cuándo corno encontrás el documento que corresponde y te sirve. Entonces, porque hoy el activo más trascendente es el tiempo. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es mejorar la gestión comercial. Y una de las cosas que están empezando a aparecer es, por ejemplo, que no solamente es para la parte de venta, sino en algunas compañías nos están pidiendo información para comprar. ¿Para comprar la empresa? No, ¿para comprar qué? Para mejorar los procesos de compra. Está bien. Para los compradores. A ver, un comprador de una empresa grande, ¿cómo hace para encontrar proveedores? Perfecto, bueno, tenemos... ¿Qué pasa? Ahí está, perfecto, ahí está en la página, en la pantalla. Bueno, exactamente. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, te vamos a despedir porque vos pediste irte antes, te lamentamos, en otra oportunidad más información. La próxima le comprometo que, darles un poquito más de datos. Y tenemos que profundizar esto de las explotaciones agropecuarias. ¿Cómo no? Lo que dice Infocampo, lo dice el INDEC. Afílese entre ustedes. Tenemos que dame un segundo. Sí, cómo no. Mira, con Quits, explotaciones agropecuarias en Argentina hay 77.848. 17 tienen más de 1.000 empleados, 122 tienen entre 200 y 1.000 empleados, 484 tienen entre 40 y 65 empleados. O sea, entonces hay que anotarle hay que decirle a la FIP, porque según el Censo Nacional Agropecuario, que acá me dice Infocampo, hay
236.601 explotaciones. Claro, hay eso que ver, dice el Censo Nacional. Claro, hay que ver Censo Nacional Agropecuario. ¿Qué formato está bien. legal lo tenés? Todo mi tema era que hay 236.601 explotaciones agropecuarias en un ámbito donde supuestamente hay casi tantas explotaciones agropecuarias como pyme activas. Eso nada más. Sí, lo dejo para después. Lo profundizamos. Bueno, les agradezco mucho la invitación y Gracias la posibilidad de compartir con ustedes. Vamos a seguir. Y la seguimos en cualquier momento. Así Vamos a seguir, Sí, sin duda. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Y bueno, nada. La vamos a seguir. Fenómeno. Un abrazo. Este ruido que escuchan en el fondo es que Arturo se está comunicando con nuestro próximo invitado. Que estamos intentando que se comunique con nosotros, ¿verdad, Arturo? Sí, exactamente. Ya se comunicó, le ratifiqué el teléfono nuevamente para que no haya duda. Es el responsable de Comercio Exterior de CAME, ¿verdad? Exactamente, 4325. Que ya estuvo aquí Lopetegui. 4325-1220, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, está bien, sí. Pero Lopetegui tiene una serie de informaciones muy importantes. Bueno, vamos a decirle acá, ya le hemos mandado, dice que va a llamar ahora acá. Gracias. Yo voy a seguir mientras dando algunas informaciones de Italia, mientras esperamos la comunicación de Lopetegui. Les recuerdo que avanza el proyecto Libra de Facebook, que es una criptomoneda, pero que va a tener un respaldo de bonos y de una canasta de divisas. Ya el Congreso de Estados Unidos está haciendo una investigación sobre este proyecto. El lanzamiento se prevé para el primer semestre del 2020. Esto es toda una revolución porque es realmente una novedad que una empresa grande emita una propia moneda. Bien, vamos al comunicado. Bueno, a la comunicación. Tenemos en el aire al señor José Luis Lopetegui, que es el responsable de Comercio Exterior de CAME. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, acá estoy acompañado de Francisco Tosi. Buenas tardes, José Luis. Hola, ¿cómo te va, Francisco? Queremos que nos cuentes un poco cómo es tu tarea, que sabemos que es muy grande, muy profunda y que en estos momentos tenés un intenso trabajo, que nos digas cómo están los diversos acuerdos o lo que se está haciendo con respecto a Mercosur, Unión Europea y otros temas que vos estás trabajando. Bueno, la verdad que estamos trabajando mucho, sí, estamos trabajando en el programa Argentina Exporta, con la Secretaría de Comercio y con la Agencia Argentina de Inversiones. Estamos difundiendo las herramientas de comercio exterior que tiene el gobierno para apoyar a las pymes. Estamos tratando de llegar a todas las pymes de todo el país, porque uno de los problemas que hemos percibido es que no les llegaba la información, o por lo menos no se difundía, o no. Las pymes tienen el problema de no ir a buscar la información. Digamos, es una situación que tenemos que empezar a cambiar. Si nosotros no hacemos algo, el mercado no va a venir a nosotros, tenemos que salir. Estamos tratando de generar un cambio de paradigma en la mentalidad de la pyme. Correcto. Y nos está costando bastante, pero digamos, este acuerdo que se ha firmado, que se firmó por lo menos políticamente con la Unión Europea y Mercosur, es como que nos obligó a tomar el toro por las astas. Tenemos que salir a ser competitivos, tenemos que analizar con el gobierno por qué no somos competitivos, cuáles son los motivos de esta no competitividad que tiene la empresa argentina, si son los impuestos, la presión tributaria, la logística, la falta de ayornamiento dentro de las pymes, la falta de inversión. Bueno, estamos trabajando con eso, estamos capacitando a las pymes para que descubran que el mercado es el mundo, son estos 7.000 millones de personas que hay en el mundo, y no estos 44 que tenemos acá en Argentina, que tenemos que vivir y tenemos que convivir con el mundo, un mundo hipercompetitivo, en el cual no podemos estar afuera. La verdad que tenemos que salir y darnos cuenta que competir nos va a hacer bien y vamos a tener que trabajar mucho, pero no solamente por el acuerdo con el Mercosur, Unión Europea. Se está hablando de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con el mundo. Tenemos que ser competitivos para trabajar con el mundo. Creo que hay que agarrar la valijita y salir a caminar, ¿no te parece? Yo creo que en principio hay que salir a caminar con la valijita, pero primero tenemos que saber que lo que llevamos en la valija es competitivo. Bien, tenemos correcto. Que saber que correcto. las empresas ya no son las de antes, que el mercado no es el de antes, que no nos van a venir a golpear la puerta para comprarnos. Tenemos que
salir, tenemos que... Uno escucha a los chilenos y a los peruanos y piensa, ¿por qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué el mundo conoce más a los chilenos y a los peruanos que a los argentinos? Bueno, me revela pensar que hemos aceptado que todos los demás pueden y nosotros no. Bien, también porque nos falta capacitación, como vos decís, ¿no es cierto? O sea, el mundo que vos mencionaste, de los chilenos y de los peruanos, que yo conozco muy bien, son mundos que se han capacitado en los últimos 20 años. No es una cosa de 2 días, ¿no es cierto? Pero no, justamente. Pero el tema es cuándo vamos a empezar nosotros. Bueno, vos estás empezando capacitando. Vos estás capacitando. Estamos haciendo promesa como país desde el año 30. Claro. Y nos quedamos en la promesa. Todos los demás crecen y nosotros no. ¿Cómo podemos aceptar eso? Tenemos que salir, tenemos capacidad, tenemos talentos para salir, pero tenemos que organizarnos, tenemos que empezar a darnos cuenta que no somos el ombligo del mundo y que tenemos que aprender muchas cosas. Estamos pero hablando... Si no salimos, no la vamos a aprender. Le decimos a la audiencia que estamos hablando con José Luis Lopetegui, persona importante o el responsable de comercio exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Decime, José Luis, ¿vos estás trabajando algo con el INTI también? Mirá, ayer tuvimos un encuentro con el INTI porque estamos tratando de armar, digamos, el INTI la gente lo conoce como algo tecnológico, pero el INTI es mucho más que eso. El INTI te soluciona problemas de producto, problemas de modernización. Tenemos que apoyarnos en el INTI porque también pasa lo mismo que con las herramientas del gobierno para ayudar a las pymes. La gente sabe que existe, pero no tiene idea de todo lo que nos puede ayudar. La innovación es fundamental. Correcto. Hoy en día los productos que nosotros tenemos que salir a vender tienen que ser productos de innovación. No podemos vender por el precio. Correcto. Si queremos vender por el precio más barato, los chinos nos matan. Bueno, ahí, nos matan. Claro. Ahí donde yo te quería hacer una pregunta. ¿No hay una especie de, tal vez es una fantasía, pero no hay una especie de idea que vender en el exterior es mucho más difícil que en el mercado interno y entonces en general las pymes son medias reacias a encarar ese proyecto? Hola. Se cortó la comunicación. Bueno, mientras esperamos unos minutos... Yo pensé que había sido la contundencia de la pregunta. No. Bueno, pero yo creo que realmente hay un efecto de la dificultad de salir a vender al exterior. Mira, es sencillo. Yo lo digo siempre, año 78, Taiwán se vendía la uva y el vino chileno. Así que no estamos... Año 78. Claro. No estamos hablando de hace 2 días. O sea, ya vendían frutas frescas y las vendían a Taiwán, a Singapur, a Hong Kong. O sea, nosotros estamos... directamente, ni en pañales, queda feo decir en pañales, pero de cualquier manera, digamos, es un camino que tenemos que emprender en algún momento. También hay una cuestión de educación. Yo digamos que frecuento mucho Perú también tiene a su juventud, la capacita. Bueno, lo tenemos nuevamente. Adelante, José Luis. ¿Pudiste escuchar la pregunta o te la hago de vuelta? Dale, hacémela de nuevo. No, la impresión que se tiene o que mucha gente ahí comenta es que para las pymes resulta más fácil vender en el mercado interno que en la exportación. O sea, salir a exportar es como una exigencia muy grande. Es un desafío, claro. Es un desafío, pero digámoslo, todos los mercados son complicados hasta que uno se mete. Sí. Si nosotros vamos a aflojar solamente porque es difícil, estamos siendo adolescentes. Tenemos que empezar a ser una sociedad adulta y tenemos que aceptar los desafíos e ir a prepararnos para ser mejores que los demás. ¿Pero es la necesidad o es la vocación lo que lleva a eso? Porque en el caso de Perú y Chile fue la necesidad, según lo que entiendo. Es que, a ver, la necesidad nos agudiza los talentos, claro, y la búsqueda de las soluciones. Sí, es verdad, uno siempre pregunta por qué los países que están con ese clima tan frío han sido los más desarrollados tecnológicamente. Y porque la necesidad para sobrevivir los hizo hacer eso. Los países que están en una cuenca climática más benéfica o más suave no se han esforzado tanto, lo vemos. José Luis, mirá,
Perdón, te interrumpía por lo siguiente. Sí. Nosotros estamos muy atrasados en el tema educación básica, porque yo le decía acá a Francisco, que viajo a Perú asiduamente, y yo veo cómo lo mandan a perfeccionarse los alumnos secundarios, universitarios, de maestría. Las familias invierten y las empresas invierten. Nosotros nos va a llegar la necesidad, ¿sabe cuándo? Nos va a llegar cuando venga la importación, porque estamos hablando de exportar. Pero cuando vengan a casa a golpearnos la puerta a nosotros y un producto que nosotros tenemos para vender a 10 pesos, lo vendan acá a 5, nos vamos a poner a llorar a decir que la culpa la tiene el gobierno. Es que estamos así, siempre estamos así. En algún momento, cuando yo te decía que debemos ser adultos, debemos crecer, debemos dejar de echarle la culpa a los yanquis, al mercado, al FMI, a los rusos, a que nosotros... ¿Por qué? Eso es lo que yo te decía, me revela la idea de que los demás son mejores y los demás pueden. Tenemos que sacar nuestros talentos y tenemos que capacitarnos. Compartimos la rebelión. Sí, me anoto. Y creo que tenemos que hacerlo ya, porque no es cuestión de cuando llegue, nos tenemos que preparar, porque cuando nos inviten a una competencia, a una maratón, y nos va a gustar el premio, pero no estamos preparados. Exactamente. Esta coyuntura también va a pasar. Sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estar preparados para que cuando venga el tsunami podamos subir a los terrenos más altos. Correcto. José Luis, vos tenés información inclusive de la Alianza del Pacífico y demás. Yo te digo que a ver cuándo podés venir aquí, digamos, a la mesa para conversar, porque sos un hombre enriquecido de información que nosotros podemos volcarla directamente a nuestra audiencia, ¿no? Todo esto de la Alianza del Pacífico, Estados Unidos, es decir, la amplitud de los lugares donde ya tenemos como Egipto e Israel, tenemos acuerdos paralelos, o sea, tenemos muchas cosas para informarle, digamos, a la audiencia y decir, señores, no se queden cruzaditos de brazos porque el golpe le va a venir de afuera. No solamente le estamos enseñando a pelear allá afuera, de afuera va a venir para adentro, ¿no? Es que el mundo está interconectado, interdependiente económicamente total. Si no nos damos cuenta, vamos a quedar afuera. Yo te quería comentar una cosa. Estamos trabajando con toda la tecnología que podemos, todas las herramientas válidas que tenemos para llegar a la gente de cualquier parte del país. Estamos haciendo un ciclo de videoconferencias de herramientas de comercio exterior. El día 19 hicimos la primera, donde la gente pudo participar. CAME tiene videoconferencias en YouTube, donde la gente se comunica y nos hace preguntas online mientras el funcionario está hablando y la contesta. Pero después quedan grabadas en el sitio. Vamos a hacer 11 o 12 conferencias más con todos los tips para poder exportar. Modelo de negocio exportador, consorcios, armar un precio FOB. Quiero que vos, a tu audiencia, le digas que si entra en YouTube, en CAME Online, va a tener ya la primera videoconferencia para que pueda consultarla y así vamos a hacer de acá en adelante quizás una o dos 4 por mes, como para poder hacer un bloque de capacitación y que la gente lo pueda tomar cuando quiera, a la hora que quiera, desde el celular o en cualquier cámara se pueden juntar con los asociados a mirar este video. Perfecto. Creemos que es fundamental que la gente lo mire porque le van a entrar las inquietudes y cuando le entran las inquietudes se van a dar cuenta que pueden. Bien, si tuvieran que comunicarse telefónicamente con CAME, ¿le podés pasar un número? Sí. Adelante. Sí. Es muy fácil, 5556 5556. Perfecto, la audiencia tiene este teléfono y le recomendamos se comunique con la parte que corresponda al sector que les interesa, porque realmente CAME tiene una presencia y un potencial dedicado a las pymes realmente espléndido, estupendo. No pierdan estos contactos, tómenlo, porque para el futuro, digamos, gente como José Luis Lopetegui, que es quien tenemos en el aire en este momento, que trata y lucha permanentemente para superar todo lo necesario y que las empresas pymes estén capacitadas. Gracias, José Luis, te esperamos acá un día de estos, ¿no? Sí, por favor, hoy tenía otro compromiso. Disculpas, pero no quería dejar de estar con ustedes. Te agradezco mucho. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis, muy amable. Al contrario, saludos, Francisco. Gracias, adiós. Bueno, el Banco Central norteamericano es un conjunto de los bancos centrales de cada uno de los estados, ¿no? Ajá. Y se reunió ayer y decidió bajar
la tasa de interés 0,25 de punto. O sea, más o menos hoy está entre 2,25 y 2% la tasa de interés en Estados Unidos, por lo menos la tasa de referencia que tiene la Reserva Federal. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Sabe por qué lo hacen? Para desacoplar la economía de Estados Unidos, el fuerte crecimiento de la economía de Estados Unidos a la debilidad del crecimiento del mundo, digamos la debilidad del crecimiento de la economía global. Esto es una noticia que nos tendría que estar favoreciendo, no nos está favoreciendo mucho por la incertidumbre electoral, pero digamos es una información muy relevante. Te digo una última nada más. Nos bajan los intereses también, por supuesto. Claro, nos bajan los intereses, inclusive de alguna manera ayuda a las monedas de los países emergentes, y como baja la tasa de interés de los bonos norteamericanos, entonces los fondos de inversión de todo el mundo van a buscar otros bonos que generen una renta mayor. En eso también pueden estar los nuestros, que tienen una renta de 4 o 5 veces lo de los bonos americanos. No, más de 5 veces, porque ayer el bono del año 20 argentino estaba dando el 17%. ¿no? Claro, bueno, eso porque está bajo del valor nominal inclusive, ¿no? Claro. Pero como renta de cartular, digamos, tienen inclusive 3 o 4 veces. Una última cosa que quiero informar antes de tu gran parte de las buenas noticias, es que en Italia, vos entrás por internet y podés saber cuánto gana cada uno de los 438.000 directivos del Estado, que sea nacional, regional, provincial o municipal. Argentina, año verde. Ya te anticipo que los sueldos son entre 80.000 y 105.000 euros por año, o sea, alrededor de 7.000 euros por mes. Qué bárbaro. ¿Qué te parece? Sueldo del Estado. Yo digo que el funcionario tiene que ser honesto y recontra bien pago. Claro. Si este hombre tiene que ganar 500.000 pesos por mes, que lo gane, porque le va a hacer ganar al país. Nosotros tenemos esto de que los queremos bueno y barato, y no hay una cosa, y después, ¿cómo corremos a la corrupción? Bueno, tenemos la apertura, son 19:52, la apertura de los 6 minutos, ¿no?, de optimismo. Bueno, en Recoleta, por ejemplo, abrieron un bar tecnológico y planean 10 locales en 3 años. Dice que combina espacio verde y tecnología. El menú cambia según el momento del día y tiene un sistema que facilita la división de la cuenta entre los comensales. Sebastián Magrinelli, cuando no, destacó que el éxito de la prueba... Cuando no, por el apellido italiano. Exactamente. ¿No? Es una prueba piloto y aceleró los planes de expansión. 10 locales planean en 10 años. Bueno, Camuzzi, otro italiano nuestro, ya incorpora 10.000 nuevos usuarios de gas. Bueno, es interesante porque facilita bastante la vida del gas, ¿no es cierto? ¿No? Yo recuerdo cuando no había gas, así que sé lo que era eso. Bueno, ahora se va a licitar, el gasoducto, ¿no?, que va a traer desde Vaca Muerta al centro del país. Sí, Bagó invertirá en biogénesis $10 millones. El laboratorio moderniza su planta de Garín para sumar exportaciones de vacunas contra la aftosa. Con $1,5 millones abren el segundo parque de camas elásticas. ¿Cómo es eso? Bueno, a pesar de la caída en ventas, la firma Rush abrió otra sede en Monte Grande, de 3.000 metros cubiertos, que suma a la de Pilar. Y entonces, ¿qué produce? Va a producir camas elásticas. El plan inicial para este año es abrir 3 nuevas sucursales, Mendoza y Córdoba, ahora en carpeta. Bueno, un nuevo dueño pondrá $3.700.000 en una fábrica denominada La Rotonda, Alpargatas. Dice que busca triplicar la producción. Bueno, parece que a veces uno dice, bueno, se fue esta empresa que fabrica tal o cual cosa y vienen otras. Tras desembolsar 7 millones en su compra, siempre hablamos de dólares, la textil de James Lepidus tomará control. Jaime Lapidus tomará control de la planta en septiembre. Contratará 100 empleados que ya trabajan en la operación. Bueno, Patti llega a Brasil de la mano de McFreeze tras la compra de Quick Food. O sea, los muchachos también van para afuera, lo que hablaba recién José Luis. El grupo Pampa amplía sus inversiones en energía eólica. Construirá un cuarto parque con el que totalizará 258 megavatios de potencia. Genea y PAE se unen en Chubut. También hay una cuestión, buscan facilitar la exportación del conocimiento, impulsan un proyecto para agilizar los trámites de las patentes, esto también que es bastante pesadito, ¿no es cierto? Bueno, de cualquier manera ya está la iniciativa que ante el comercio entre Mercosur y Unión Europea,
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, entre otras entidades, está bregando para la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Una cerealera tomó crédito por 2.100 millones de dólares. Bien, caray. Bueno, la cerealera de origen chino, COFCO International, obtuvo un préstamo de 2.100 millones de dólares de un grupo de 20 bancos. Bueno, parece que el tema le interesa a los chinos, ¿no? Bueno, una automotriz trae su centro comercial desde Japón a la Argentina. Bueno, la automotriz japonesa Toyota anunció ayer que trasladará las operaciones de su división para Latinoamérica y el Caribe, según sus siglas en inglés, desde Japón a la Argentina. O sea, eligió a nosotros. ¿Vos sabés qué era Toyota en su origen, Arturo? A ver. Una textil. Mirá vos. Y vos sabés que el símbolo ese, de la doble, que lo llaman de la doble corona, el doble elipsis ese, son usos de hilar, agujas de hilar. Mirá vos. Son agujas de hilar. Igual que otra famosísima que si te digo por ahí no te va a sorprender. Samsung empezó como textil. Mirá vos. La base de esos países fueron textiles, evidentemente. Su plan de el caso de Toyota será capacitar profesionales argentinos para todo Latinoamérica. Mire de dónde invierten los japoneses, ¿no? Bueno, el grupo Techint invertirá 113 millones de dólares en nuevo desarrollo en Vaca Muerta. Bueno, hoy me dejan bastante, me dejan tranquilo, ¿no? Me dejan continuar. Una empresa argentina confecciona mochilas y carteras con silobolsas. Acá sabes algo del tema. La firma Leaf Social elabora una serie de productos empleando como materia prima las bolsas plásticas para almacenar granos que ya han cumplido su ciclo. Eso es interesante porque es un nuevo uso para hacer una economía circular con el plástico de los silobolsas. Eso es muy relevante desde el punto de vista también ambiental. Sí, por supuesto, claro, porque yo se descarta entonces nada menos que plástico, ¿no es cierto? Claro. En este caso dice que el reciclado va para las mochilas, carteras y bolsas plásticas que se fabrican en talleres sociales. Miren cuántos cambios que tenemos, ¿no? Interesante. Bueno, Sancor Seguro se quedó con el Dorrego por 20 millones de dólares. Ustedes saben que el Dorrego es un lugar muy interesante. Algún día tenemos que estudiar el caso ese empresarial de Sancor, que como láctea, bueno, ha tenido problemas, ha tenido que fraccionarse y todo, y como medicina, como salud, como seguros, en cambio ha tenido un crecimiento enorme, ¿no? Bueno, en este caso compró un terreno de 11.000 metros y realizó, se compró mediante el procedimiento de subasta pública de inmuebles que estuvo a cargo del Banco Ciudad y duró apenas 10 minutos. Cuando es guita grande, claro. Todo el mundo está presente, ¿no? Bueno, pero de cualquier manera dice que deja un 65% destinado a espacios verdes con acceso público. 4 empresas estaban habilitadas para ofertar, pero solo 2 de ellas se hicieron presentes. Bueno, energías renovables, qué interesante que es el tema este. Bueno, dice que acá en la Argentina ya en 3 años llegaron inversiones por 7.237 millones de dólares y se adjudicaron 206 proyectos, de los cuales 43 ya funcionan y su participación en la provisión de electricidad es del 4,8% y a fin de año llegaría al 8%. Creo que el objetivo sería 20%, ¿no? Sí, eso es en el 2025, pero el 8% era el objetivo en el 2017, que se va a llegar, no en el plazo previsto, pero se va a llegar. Claro. No te olvides que hace 4 años era el 1% la energía renovable. Qué bárbaro, sí. No. Se ven los parques eólicos que están funcionando muy bien. Bueno, algo no tradicional. Qué interesante que es esto, ¿no? Aceite de oliva de alta calidad en la región, ¿dónde? Bueno, ahora les cuento yo dónde está todo esto. Acá. En el área metropolitana. Acá, ¿no? AMBA. Bueno, AMBA. Produjo aceite de oliva similares a los que se elaboran en las regiones olivícolas del país y del mundo. Que son proyectos de mediano plazo, porque la vid, viste, lleva un tiempo en instalarse. Claro, ¿no? Claro, sí. En Grecia se consumen 10 kilos de aceite de oliva por año. Nosotros estamos nada. Estamos nosotros entre 100 y 150 gramos. Hablamos de, por favor, voy a repetirlo, 10 kilos en Grecia y nosotros entre 100 y 150 gramos. Claro, digamos decir también que no es muy accesible o en relación a otros aceites, es bastante... Bueno, Grecia aparte es la patria del aceite de oliva, claro, ¿no? Claro. Junto a Italia. Bueno, exactamente, iba a decir la parte, sobre todo del Mediterráneo italiano, todo eso. Bueno, Patagonia tiene libre de aftosa sin vacunación y ya tiene la certificación para la Unión Europea. Arturo, la última. Dale. No, vos la última. Bueno, la última. Bueno, Telecom colocó en el exterior un bono a 10 años por 400
millones de dólares. Hoy se anunció que el BID le va a dar a la Argentina 360 millones de dólares en préstamos a tasa de fomento para mejora de redes viales. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Tenemos un montonazo. Mire, le digo, realmente podríamos hablar una hora de lo que hacen los empresarios, porque de lo que estamos hablando es las iniciativas empresariales, en esto que hablaba José Luis, se están capacitando para enfrentar realmente, digamos, no solamente la exportación, sino buscar otros mercados de distinto tipo y también bajar precios en el mercado interno, ¿no es cierto? Así que, bueno, Arturo, nos tenemos que ir. Estamos llegando a las 20 horas acá, como siempre, nos tenemos que ir. Bueno, estimados amigos, gracias por la presencia. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Gerardo, todo tuyo. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola.